Buenos días, voy a conversar con María Corina Machado. Y María Corina Machado, aquí me la ponen como exdiputada a la Asamblea Nacional. Ella dice que no, que es diputada. Soy diputada, mientras lo quiera el pueblo de Venezuela. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo dura esta tragedia, esta pesadilla? Esa es la pregunta que se hacen todos los venezolanos, y aquí me lo hace todo el mundo. ¿Hasta cuándo tú eres exdiputada? Porque se supone que si tú no eres diputada y no puedes entrar a la Asamblea, ¿qué eres? No, yo soy diputada, y el trabajo de una diputada va mucho más allá que el trabajo dentro de la sesión. Es un trabajo de acompañar a la gente, de defender los derechos y de ser representante dentro y fuera de Venezuela. Ahora, en este momento, se te preguntaba, ¿cómo se siente María Corina Machado? Igual que todos los venezolanos. ¿Cómo se siente ella cuando la están vinculando con un golpe de Estado, con un plan de desestabilización nacional e internacional? ¿Cuál es tu reflexión frente a eso? Bueno, primero un profundo dolor por Venezuela, Carlos, porque demuestra la destrucción que ha existido y que tocamos todos los días, no solamente en lo económico, que una madre venezolana hoy no consigue leche en ningún lugar, a ningún precio, y dime tú la angustia que esto genera, pero el dolor de ver el descalabro moral y hasta dónde están dispuestos a llegar en su desesperación un régimen, hasta dónde están dispuestos a llegar en la mentira, en el chantaje, en la pretensión de sembrar el miedo. Ahora, Montico, ¿existen los correos o no existen? Ninguno, no. Absolutamente cada palabra es falsa. ¿Eso se puede probar? Absolutamente. ¿Quién se encarga de poner las cosas en claro? Al margen del gobierno, de la oposición, ¿que hay algún...? Bueno, en primer lugar, aquí hay varias cosas. En primero, a mí lo que me importa es lo que sienten y creen los venezolanos. Y los venezolanos me conocen. Saben lo que yo he dicho y he hecho siempre. Y por eso yo estoy muy tranquila. Esto es tan burdo, es una patraña tan mal montada, que se puede además evidenciar simplemente con unas certificaciones que vengan del propio Google, cosa que ocurrirá. Es más, yo estoy exigiéndole a la Fiscalía, también a Google, pero a la Fiscalía, que haga una inspección con un juez y que evidencie de que esos correos no existen. Pero es que además el señor Rodríguez llegó a decir que yo estaba en Panamá y que el día anterior yo estaba en Estados Unidos, pero es que ni siquiera le entregan los movimientos migratorios. Yo tengo 2 semanas dando vueltas para arriba y para abajo, pateando Venezuela, ¿vale? Entonces, ¿en qué anda? La preocupación es, una cosa que es tan fácil de demostrar, es que acaso ya ni siquiera le importan las formas. ¿Sabes qué, Carlos? Para terminar este punto, a mí lo que me duele como venezolana es que estos señores se sienten intocables, creen que son capaces de cualquier cosa. Desde robarse la plata de las medicinas de un hospital hasta arruinar PDVSA, hasta agarrarse las reservas, entregarle la soberanía a Cuba, mandar a atacar a estudiantes indefensos en la calle, torturarlos, y nada les va a pasar. Están convencidos que la justicia está a su servicio. Pero frente a esto... Pero aquí la fiscal y me dijo que tenían enjuiciado a unos funcionarios por las cuestiones esas de los estudiantes. Que demuestran, que pongan las evidencias. ¿No están presos? Evidentemente no, y los venezolanos sabemos que quienes deberían estar siendo juzgados son los que ordenaron la masacre de los estudiantes, el ataque a los estudiantes, empezando por el señor Maduro, que desde la silla de Miraflores le dio orden a los colectivos armados a que atacaran a manifestantes indefensos. Eso lo sabemos todos, pero es que hasta Human Rights Watch en su informe internacional lo demuestra. Ahí están las madres de las víctimas, los propios estudiantes heridos y torturados que han tenido la valentía de denunciarlo. Ahora, lo importante es que esto evidencia lo desesperados que están, porque saben que con el colapso del país se ha venido al suelo el apoyo a este régimen, y que nosotros, los venezolanos, estamos decididos a avanzar hacia la transición a la democracia. ¿De verdad vas a una actividad paraconstitucional, vas a revocatorio? ¿Qué es lo que tiene en su mente María Corina para salir del régimen? Yo lo he dicho muy claro, esta es una lucha efectivamente por etapas. La primera etapa implicaba despertar al país, y Venezuela de arriba abajo salió a la calle. Y se demostró además que el señor Maduro perdió la calle, ni con plata ni con miedo.
salen a apoyarle. Lo más importante además es que frente al mundo se puso en evidencia y ya la gente llama las cosas por su nombre y te dicen dónde yo voy. En Venezuela hay una dictadura, pero además han surgido miles de líderes y de organizaciones ciudadanas de todo tipo, estudiantes, madres, vecinos, trabajadores. Una Venezuela que puja por un cambio, Carlos, por un cambio de valores y de principios. Esta es la segunda etapa, la articulación de todos estos grupos ciudadanos de abajo para arriba, para transitar con un objetivo común. Uno, la salida lo antes posible de esta pesadilla en el marco constitucional. Una salida constitucional, democrática y electoral. ¿Estás hablando de constituyente, de revocatorio? ¿De qué estás hablando? Yo se lo contesté al señor Maduro hace 3 días. Yo le dije... Yo no lo vi, yo no estaba aquí. ¿Tú no estabas aquí? No. Ni magnicidio, ni golpe de Estado. Renuncia. Yo le digo, renuncia, Maduro. Renuncia porque está destruyendo la patria. Pero que él no renuncia. ¿Cuál es la salida? Vamos a un receso, te hago esa pregunta. Seguro. Correcto, ¿por dónde vamos? Tú me decías cuál es la salida. Y mi respuesta es, el pueblo de Venezuela lo sabe. El señor Rodríguez decía que estamos desesperados. Sí, el pueblo está desesperado. Las madres que no consiguen ni harina, ni carne, ni medicinas, el trabajador que no le alcanza su sueldo ni para alimentar a sus hijos, el estudiante, el joven que siente que le arrebataron su futuro, que le están asesinando a sus amigos. Un país desesperado, porque vemos además la corrupción más brutal. Es decir, no hay medicinas aquí, Carlos, pero sabemos que están importando medicinas vencidas que vienen por Cuba y cuando llegan aquí las queman y hacen millones de dólares de beneficios. Esto es algo inmoral, inaceptable. Y no es verdad que no tengamos una opción democrática y constitucional para el cambio. La hay. Y ese fue el planteamiento que hicimos en febrero. ¿Pero por qué tú no le dices a tu gente, mire, la salida es el revocatorio, la salida es la constituyente, la salida... Yo le he dicho muy claro. Porque no vas a esperar que Maduro te la ponga... voy a renunciar porque quiere María Corina. No, porque lo quiere el pueblo de Venezuela. Y déjame decirte algo, a lo largo de la historia... Muchos presidentes en diversos países del mundo, no solamente de países, de empresas, hasta de condominio, han renunciado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la demanda y el anhelo es tal que esa es la mejor opción para ellos y para el país. Ahora, el planteamiento que hemos formulado, yo que le he planteado al país es, la transición comienza, o ya comenzó, porque para mí la rebelión de febrero en adelante, esta rebelión cívica y pacífica, es una primera etapa de la transición. Viene ahora, con la articulación de todas las fuerzas, a exigir la renuncia del señor Maduro, para después poder llevar hacia adelante una Asamblea Nacional Constituyente donde nos encontremos todos los venezolanos. La renuncia, pero la MUD está en el diálogo, o estuvo en el diálogo, y anda, y he visto declaraciones de ellos, buscando otra vez que se reanude el diálogo. ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Cómo ves eso? ¿No hay un contraste en esas posiciones? Bueno, la Mesa de Unidad Democrática es una plataforma de encuentro de organizaciones que tenemos un objetivo común, que es una Venezuela democrática. De hecho, están reconociendo a Maduro, ¿no? Que tenemos... ¿Tú no lo reconoces? No, yo no lo reconozco. Okay. Y lo he dicho, ¿por qué? Porque es evidente para todos los venezolanos que hubo un fraude monumental el 14 de abril del año pasado. Ahora, y además el Consejo Nacional Electoral se negó a contar los votos. Capriles no lo reclama. Lo reclamó durante algún tiempo. Pues ya dejó de hacerlo. Bueno, pero yo considero que ese es el tipo de eventos que marcan la historia de un país y que además nos demostraron que no basta ser mayoría y ganar elecciones para lograr un cambio político cuando enfrentas una dictadura. Por eso salir a la calle se convierte en la opción que el pueblo escogió y que logró magníficos resultados, porque eso es lo que hay que reconocer. Esa primera etapa fue muy exitosa en cuanto a despertar el país y crear esa organización. Vamos a una segunda etapa en la cual se orientan todos los esfuerzos en ese objetivo, la renuncia del señor Maduro. La tercera etapa
de la transición democrática, en mi opinión, debe abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente donde todos los grupos políticos del país nos encontremos construyendo un pacto social para toda Venezuela. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? Sin exclusión. Entre el revocatorio de la Asamblea Constituyente y todos esos pasos. No, yo no he hablado de revocatorio, yo he planteado la renuncia. Y eso puede ser tan pronto como quiera el pueblo de Venezuela. Que te digan que el señor no quiere renunciar, es posible que él no quiera renunciar, pero al final, si el pueblo quiere y exige un cambio, tendrá que escuchar al pueblo de Venezuela. Y te digo una sola cosita, el señor Rodríguez decía que la exigencia... de la MUD pidiendo la renuncia de Maduro. Pero tú sí has visto a los estudiantes, los sindicalistas, los ciudadanos en la calle. No son oposición. Desde luego, son fuerzas democráticas. Incluso el del alcalde de Latillo, que es de Voluntad Popular, yo reconocí a Maduro. No, él dijo que él quiere la renuncia también. Él también quiere la renuncia, como lo quieren millones de venezolanos. Ahora es el momento de organizar eso en una gran fuerza. Y lo importante es que es el momento de una unidad, Carlos, de abajo hacia arriba. Una unidad donde los sindicatos, los campesinos, los obreros, los médicos, las enfermeras, los estudiantes, los periodistas, las amas de casa, estemos todos incluidos, porque al final esto no es un tema político, electoral. Esto es un tema existencial, se trata de salvar al país, de darle un futuro a nuestros hijos, de vivir con dignidad, dignidad. Esto ya estaba viendo unas encuestas, lo que data análisis. Ellos registran una caída en la popularidad de Maduro, ¿no? Del presidente de la República, de Maduro. El problema está que esa gente que está migrando del gobierno no está encontrando una alternativa en la gente que opone, porque no se suma eso a la gente que es oposición. Están como en la expectativa. ¿Cómo explicar eso? Yo creo que hay varias explicaciones. Primero, una que mucha gente me dice en la calle, díganos que sí es posible, díganos cómo podemos cambiar esta realidad del país, que no tenemos que esperar 6 años. Una mujer que le han matado un hijo, que está frente a la morgue y que no espera justicia, ¿qué tiene que esperar? Que le maten otro hijo, Carlos. Un hombre que está en la ruina, que su sueldo no le alcanza, que necesita 2 o 3 sueldos mínimos para alimentar a sus muchachos. ¿Qué le quieres decir? ¿Que espere? ¿Que espere a qué? Entonces, el país nos está pidiendo cuál es esa ruta. Y eso es lo que le estamos presentando. En segundo lugar, yo creo que hay un sector fundamental de venezolanos que les han sembrado mucho miedo sobre el cambio. Y es nuestra obligación llevar esa palabra de confianza absoluta, de que aquí no vamos a un proceso de revanchas, sino que nosotros vamos a curar las heridas y sobre todo los que más hemos sido golpeados, perseguidos y amenazados, tenemos que demostrar nuestra capacidad de perdonar. Esa Venezuela que va a unirse, que vamos a reencontrarnos y que vamos a conquistar la esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Tú no estás ganada a un entendimiento con los sectores del chavismo. Como en toda sociedad confrontada, tú tienes que dialogar, tiene que haber tolerancia, tienes que entenderte, porque si no es una guerra civil. Absolutamente de acuerdo, pero un diálogo para la transición. ¿Cuál es tu condición del diálogo? Un diálogo para la transición democrática, no para la estabilización de la dictadura. Ese ha sido nuestro planteamiento. Nosotros, antes de que se iniciara el diálogo, le dijimos, hay que poner unas condiciones. ¿Y la MUD está contribuyendo a mantener esa dictadura? Ahora se ha demostrado, y la propia mesa, o no es la mesa, los que están participando allí, que había que exigir condiciones y las están planteando ahora. Yo creo que eso es el espacio de encuentro. Desde luego, vamos a encontrarnos los venezolanos, pero para garantizar lo que te dije al principio, una transición a la democracia que es indispensable. ¿A dónde va María Corina? ¿Tú quieres ser presidenta? Yo quiero tener la oportunidad de servir en mi país como presidenta algún día, pero en este momento hablar de candidaturas... ¿Tú quieres reemplazar a Maduro? Hablar de candidaturas es una locura. Un momento importante es unirnos de abajo arriba las fuerzas democráticas. A Jorge Rodríguez, que lo acusa aquí de espionaje. Yo estoy comprometida con el cambio del régimen lo antes posible por una vía constitucional, democrática, pacífica y electoral. Gracias, María Corina. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí para misma hora.